En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y la luz fue. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. En el principio, Dios. En la primera expresión de la Biblia, en el principio, Dios está estableciendo el principio de que todo lo que es humano tiene un principio. Y si tiene un principio, entonces tiene un fin. El primer versículo de la Biblia presenta un contraste entre el hombre humano, pasajero, finito, y Dios divino, eterno, infinito. Hoy día es la grande fiesta del pueblo brasileño llamado el Carnaval. Turistas de todo el mundo llegan para ver lo que consideran una de las maravillas del mundo moderno. Un espectáculo de luces, un espectáculo de artesanato, pero yo creo sinceramente que el enemigo anda suelto. Entonces las iglesias cristianas en el Brasil en esta época se retiran de las grandes ciudades y organizan campamentos en diferentes puntos del interior. Hace un año exactamente, yo fui a predicar a un campamento que se realizaba en el campo. Estaba mi esposa, mi hijo y mi pequeño nieto, que en la época tenía 1 año y medio. Y el sábado tuve la oportunidad de predicar, y cuando ya nos retirábamos vi un árbol muy bonito. Y decidí subir a mi nieto al árbol. Ustedes saben, los que ya tienen la experiencia de ser abuelos, lo que significa ser abuelo. Y cuánto cariño el abuelo tiene por el nieto. Resulta que nosotros amamos a los hijos con la responsabilidad de educarlos, pero amamos a los nietos sin responsabilidad, solamente por amarlos. Subí a mi nieto al árbol, me distraje 3 segundos y el niño cayó. Y de una manera tal que se quebró el brazo. Cuando yo lo vi en el suelo y lo recogí, vi que el brazo estaba prácticamente salido de la coyuntura. Y en mi desesperación traté de colocar el brazo de vuelta. Y lo que hice fue quebrar definitivamente el brazo. Estábamos a 40 kilómetros del hospital más próximo, en una carretera de tierra. Mi hijo manejaba el automóvil y yo iba atrás con el nieto, y el nieto lloraba. Y cada grito de dolor del nieto era como un cuchillo que se clavaba en mi corazón. Si yo pudiese colocarme en el lugar de él, de sufrir el dolor de él. Y yo me sentía culpado. Finalmente llegamos al hospital. 2 horas después el nieto salió con el brazo enyesado. No podía correr, no podía jugar. Y el peso de la conciencia me atormentaba. Estábamos en un momento tan bonito. Acababa de predicar la palabra de Dios. Era un campo maravilloso. Estaba con mi esposa, mi hijo, que no es siempre que tengo la oportunidad de estar juntos. Y de repente ese momento tan feliz se transformó en una pequeña tragedia.
Y eso me enseñó una cosa que es realidad en la vida de todos nosotros. Hermanos queridos, los momentos más bonitos de la vida duran poco. La felicidad parece que se nos escapa por entre los dedos. Cuando conseguimos un buen empleo, parece que lo perdemos en un instante. El otro día un hombre me decía: pastor, tengo la impresión que yo cargo una maldición en mi vida. Todo lo que toco lo destruyo. Ya me casé 1, 2, 3 veces. Destruí la vida de esas mujeres. Destruí la vida de los hijos que Dios me dio. Parece que yo cargo una maldición en mi vida. Nada me dura. ¿Será que esta noche yo estoy predicando aquí a alguien que siente que nada le dura? Bueno, el primer versículo de la Biblia establece una cosa. En este mundo, tu salud no es para siempre. Tu juventud no es para siempre. El dinero que tienes no te va a durar para siempre. La casa que tienes se te puede destruir en un instante. Todas las posesiones que has conseguido en la vida se te pueden desaparecer. No confíes en nada de este mundo, porque lo que tú piensas que te va a durar mucho puede desaparecer en un instante. Porque Génesis 1:1 presenta la pequeñez del ser humano, la enorme, sin límites, grandiosidad del Dios eterno, infinito. Ahora, si no quieres ser un pobre esclavo, una pobre víctima de lo que es finito, humano, destructible, entonces el único camino que te resta es buscar al Dios infinito, eterno, que no tiene principio, que no tiene fin. Porque si tú no buscas a ese Dios, todo lo que alcances en esta tierra, todo en aquello que deposites tu confianza en esta tierra, en un segundo puede desaparecer. Y ay de ti si tus esperanzas, si tus deseos, si tus sueños se limitaron a las cosas de esta vida. Has hecho muy bien en abrir tus oídos a la palabra de Dios. Has hecho muy bien abrir tu corazón para que el Espíritu de Dios trabaje abriéndote los ojos para que puedas contemplar las cosas eternas que no tienen fin. Hay otro pensamiento que nos da Génesis 1:1. Dios estaba en el principio y Dios es el único que le da vida a la nada. Dios es el único que le da sentido a las cosas. Dios es el único que le da significado a la existencia. A veces en este mundo tenemos que golpearnos, tenemos que caer al suelo, tenemos que comer tierra, tenemos que experimentar la derrota para entender que necesitamos del Señor Jesucristo. La semana pasada recibí una carta en mi oficina, una carta dramática de un telespectador. Yo tengo un programa de televisión en Brasil y el telespectador decía lo siguiente: yo nunca pensé que iba a escribir a un hombre que hablaba en la televisión acerca de Jesús, de Dios, de la Biblia, porque yo nunca creí en esas tonterías, y él colocaba entre comillas. Yo soy un hombre de ciencia. Yo creo en las cosas que puedo tocar. Yo creo en las cosas que puedo ver. Yo no creo en las cosas donde me dicen tienes que creer por la fe, porque yo soy un hombre de ciencia, acostumbrado a probar y a comprobar todas las cosas en el laboratorio. Por lo tanto, yo nunca pensé que podría un día dirigirme a un pastor, pero me dice: estoy viviendo el momento más oscuro de mi vida. Tengo un hijo de 7 años
entre la vida y la muerte, consumido por la leucemia. No sé qué hacer. He gastado todo el dinero que tenía. He consultado los mejores médicos. Y hoy día estoy dispuesto a buscar ayuda en cualquier cosa. Dígame, ¿usted puede ayudarme en este momento difícil? ¿Puede usted hacer algo para que mi hijo de 7 años que no empezó a vivir pueda ser curado? Sí, mis amigos queridos, a veces en la vida tenemos que besar el suelo. Alguien un día me dijo, mira, hay personas que mientras están andando y están bien de salud, nunca van a mirar al cielo. Siempre van a estar mirando las cosas de esta vida. Pero en algún momento la propia vida y las propias circunstancias hacen que ese hombre se enferme. Y cuando se acuesta en la cama, aunque no quiera, tiene que mirar para arriba. Hay gente que si no pasase por el valle de la sombra y de la muerte, nunca se acordaría que Dios existe. ¿Será que en este momento yo estoy predicando para alguien que está aquí porque literalmente estás necesitando de un milagro en tu vida? Tu hogar se ha deshecho, tu hijo está hundido en el mundo de las drogas, estás endeudado y desde el punto de vista humano no hay cómo pagar tus deudas. Tu salud está quebrada, tienes un ser querido en el hospital condenado literalmente a muerte, ya no hay esperanza, no tienes para dónde ir, no sabes lo que hacer con tu vida. Has venido esta noche esperando un milagro divino. Qué maravilloso es Dios, que podría mirarte y decirte, porque todo te falló, te acordaste de mí. Pero Dios nunca hace eso. Sus brazos siempre están abiertos. Puedes venir cuando tienes vida y dinero y familia y amigos. Pero también puedes venir con los bolsillos vacíos, habiendo desperdiciado tu vida, tu juventud, tu salud, tu dinero, habiendo destruido tu familia. Puedes venir. No hay nada que el Dios infinito no pueda hacer en tu vida finita. No hay nada que el Dios eterno no pueda hacer en tu vida pasajera. No hay nada que la divinidad no pueda hacer en tu pobre humanidad. Pero cuando vienes a Jesús, descubres que fuiste un tonto al haber depositado tu confianza en el dinero, en la riqueza, en la casa, en el carro, en el trabajo, en la familia, en los amigos, en el poder, en la fama. Si tú confías en el dinero, si tú tienes mucho dinero, ¿sabes cuánto vale tu dinero sin Cristo? 0. El dinero sin Cristo simplemente te vale 0. Tal vez no tengas dinero, pero tienes juventud. Y es bueno ser joven. Cuando uno es joven piensa que no hay nada que lo pueda derrotar en la vida uno. Cuando uno es joven piensa que puede conseguir todo y es bueno que seas joven. La Biblia dice, nadie tenga en poco tu juventud. Pero tu juventud sin Cristo vale 0. Tal vez esté predicando en este momento a un hombre poderoso. El otro día un gobernador de estado en el Brasil me llamó por teléfono y dice, necesito que haga una oración conmigo porque estoy viviendo el momento más difícil de mi vida. Un hombre poderoso con una firma puede transformar el destino de miles de personas. Pero en ese momento necesitaba de juventud. ¿Sabes por qué? Necesitaba de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque el poder sin Cristo vale 0. Tal vez
seas un hombre famoso. ¿Y cuántas veces en las campañas evangelísticas he visto artistas de televisión sentados llorando? ¿Cuántas veces encuentro gente famosa que dice: pastor, mi vida es una basura, soy un hombre vacío, no tengo nada en la vida? ¿Sabes por qué? Porque la fama sin Cristo vale cero. Tal vez tengas muchas casas y muchos terrenos, pero todas tus posesiones en esta vida sin Cristo valen cero. Tal vez tengas un buen empleo, pero ese tu buen empleo sin Cristo también vale cero. Tal vez tengas una linda familia, pero tu familia, por más ordenada, por más armoniosa que sea, por más bonita, por más maravillosa, sin Cristo también vale cero. Y tú me vas a decir: pastor, entonces nada de lo que tengo vale. Pues Génesis 1:1 está diciéndote exactamente eso. Todo lo que tú como ser humano consigues, cuando no tienes a Cristo, vale cero. Algunos cristianos se acuerdan de Cristo, pero no le dan tiempo a Cristo, no lo colocan en el principio de su vida, en el primer lugar. Si sobra tiempo, voy a la iglesia. Si sobra tiempo, estudio la Biblia. Si sobra tiempo, oro. Pero estoy tan ocupado con mis negocios, con mi trabajo, con mi familia, con mis estudios, que no tengo tiempo para Cristo. Entonces agarro a Jesús y lo coloco en el último lugar. ¿Y qué pasa cuando coloco a Cristo en el último lugar? Todo lo que tengo en la vida continúa valiendo cero. ¿Y sabes por qué hay cristianos cuya vida es una vida de fracaso, una vida de derrota, una vida de desgracia, una vida de miseria? Simplemente porque aunque son cristianos, no han aprendido a darle a Jesús el primer lugar. No se comprometen con Cristo, no le entregan el corazón a Jesús, alma, cuerpo, vida, existencia toda, no le dan eso a Jesús. Jesús siempre está en el último lugar y entonces todo lo que tienes vale cero. Pero ¿qué tal si tú un día te decides colocar a Jesús en el primer lugar en tu vida? ¿Qué va a pasar entonces? Tu casa tiene valor, el carro, la juventud, la familia, la fama, el poder, tiene valor. Es Jesús que le da valor a todo lo que humanamente consigues. Pero saca a Jesús del primer lugar, colócalo en el último lugar, no te vale para nada. Las cosas que tú consigues no te valen para nada. Vamos por la vida buscando cosas y nunca encontramos. Todo lo que no encontramos no nos dura, es pasajero. ¿Por qué? Miren lo que el texto bíblico sigue diciendo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre esa tierra desordenada y vacía. Mis amigos queridos, este mundo está lleno de vidas desordenadas y vacías, hogares desordenados y vacíos, familias desordenadas y vacías, países desordenados y vacíos, ciudades desordenadas y vacías, iglesias desordenadas y vacías. Una vida sin Cristo siempre es una vida desordenada y vacía. El otro día un hombre me escribió una carta que decía: pastor, yo no entiendo qué es lo que pasa conmigo.
yo no mato, no robo, pago mis impuestos, no traiciono a mi esposa, soy un esposo fiel, amo a mis hijos, los he educado bien, con principios morales. En resumen, pastor, soy un buen ciudadano, pero cuando llega la noche y me acuesto para dormir, no me viene el sueño. Siento un vacío dentro de mi corazón, siento que estoy perdido, siento que le debo alguna cosa a alguien, pero pastor, yo no le debo nada a nadie. ¿Por qué me siento vacío? ¿Por qué siento esta sensación de que no vale la pena vivir? ¿Sabes por qué? Porque una vida sin Cristo siempre será una vida desordenada y vacía. Una vida sin sentido. Una vida hueca, una vida que duele. Duele el hecho de vivir. Y no sabes por qué duele. De repente se apodera de ti unas ganas de llorar y no sabes por qué. Y de repente te hundes en un pozo de depresión. Y hoy día los hospitales psiquiátricos están llenos de gente desesperada y vacía. Ganas de llorar sin motivo. Tienes familia, una familia que te ama, pero te hundes en un pozo de pesimismo. ¿Por qué? Porque aunque has conseguido cosas que humanamente puedes conseguir, todo lo que has conseguido en la vida no tiene sentido. Ahora lo que me impresiona del texto es que el Espíritu de Dios se mueve por encima de esa vida desordenada y vacía. El Espíritu de Dios en el principio se movía por encima de la tierra desordenada y vacía. ¿Por qué el Espíritu se mueve por encima de las vidas desordenadas y vacías? Para darle forma a esa vida, para darle sentido a esa vida, para llenarla, para satisfacerla, para que la vida valga la pena vivir. Y la vida solo vale la pena ser vivida cuando ese corazón desordenado y vacío se abre al Espíritu que está moviéndose encima de esa vida. Esta noche, mi amigo, el Espíritu de Dios se está moviendo en este auditorio. Y a mí me admira cómo desde el principio de la creación las tres personas de la divinidad estaban juntas. El Padre, Dios, estaba en el principio. Su espíritu se movía. Y su palabra, San Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. La palabra de Dios, el verbo de Dios estaba en la creación. Ahí estaba el Dios creador, ahí estaba el verbo creador, la palabra creadora, y ahí estaba el Espíritu moviéndose encima de la tierra desordenada y vacía. Y entonces la palabra de Dios fue emitida, sea la luz, y de repente la luz entró para iluminar esa vida desordenada y vacía. Esta noche el Espíritu de Dios se está moviendo en tu vida. Desde el día que naciste, el Espíritu de Dios te ha seguido, te ha perseguido, no te ha dejado tranquilo. Tal vez yo esté predicando en esta noche al esposo de una señora que ya aceptó a Jesucristo hace muchos años, pero tú nunca quisiste rendirte a los pies de Cristo. Mi padre luchó con Jesús durante 34 años. Mi madre sola iba a la iglesia llevando a los hijos, mientras el padre nunca quiso rendirse. Pero el Espíritu de Dios se movía encima de la vida de mi padre, una vida desordenada y vacía. El Espíritu de Dios lo seguía y lo perseguía y lo perturbaba y no lo dejaba tranquilo. Ah, Espíritu Santo, ¿por qué perturbas las vidas?
no porque quieres atormentar, no porque quieres llevar a la desgracia, y ni siquiera porque quieres que alguien cambie de religión, simplemente. Cuando el Espíritu perturba, es porque quiere traer luz a tu vida, es porque quiere colocar orden en tu vida, es porque quiere arrancar el vacío y colocar plenitud en tu existencia. Por lo tanto, mi querido, ríndete al trabajo maravilloso del Espíritu Santo. Abre tu corazón, abre tu mente. No pienses que si te entregas a Cristo esta noche, fue tu esposa que venció, o fueron tus hijos que vencieron, o fue el pastor que venció, o fue la iglesia que venció. No. El único que venció fue finalmente el Espíritu de Dios, pero el que ganó eres tú. Porque cuando dejas que el Espíritu entre en tu corazón, entonces entra la luz y todo el desorden de tu vida pasada desaparece. A lo largo de mi ministerio he encontrado vidas desordenadas y vacías. Prostitutas que vendían su cuerpo en un prostíbulo y el Espíritu de Dios se movió sobre esas vidas. Asesinos que mancharon sus manos de sangre y estaban pagando el precio de su crimen en la prisión, y el Espíritu de Dios atravesó los barrotes de la prisión y se movió encima de esas vidas. Ateos que no aceptaban la existencia de Dios y tenían vidas desordenadas y vacías, el Espíritu derrumbó los preconceptos y se movió por encima de esas vidas llenas de incredulidad. Y si yo pudiese traer a todas esas personas esta noche, las haría desfilar en un desfile interminable de vidas transformadas por el Espíritu maravilloso de Dios. Hace muchos años estaba predicando en un país y fui testigo de uno de los más grandes milagros que ya vi en mi vida. Una señora que durante 30 años había ido a la iglesia y el esposo nunca quiso acompañarla. La maltrataba por causa de la fe, la perseguía por seguir a Jesús, la hacía sufrir por ir a la iglesia. Cuando él estaba de buen humor, la dejaba ir a la iglesia. Pero cuando él no quería, simplemente no la dejaba. Entonces, el hecho de ir a la iglesia dependía del humor del esposo, del estado de ánimo del esposo. Cuando se anunció la campaña que iba a dirigir allí, la esposa un mes antes trató de hacer todo lo que le gustaba al esposo, la comida que le gustaba, arreglar la casa de la manera que al esposo le gustaba. Es decir, trató de agradarlo en todo. Y un día el esposo la miró y dijo: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo todo lo que quiero? Y ella le dijo: mira, porque dentro de un mes voy a tener que ir a la iglesia todas las noches, porque no quiero perder un solo mensaje que va a ser predicado. Y yo quisiera que tú me dejes ir. Este esposo, cuando dejaba ir a su esposa a la iglesia, él la llevaba en el carro. Él se quedaba esperando en el carro afuera de la iglesia. Y cuando la esposa salía, no podía hablar con nadie, tenía que venir directo al carro y se la llevaba para casa. Era esa la manera como él trataba a la esposa. Cuando la esposa le dijo: mira, yo quiero que me dejes ir, él sonrió y le dijo: está bien, si te sigues portando bien hasta allá, te dejo ir. Y finalmente llegó el día y él llevó a la esposa a la iglesia. Ella entró y él se quedó afuera, pero nunca, 30 años acompañando a su esposa a la iglesia, nunca había visto la iglesia, una iglesia de unas 300 personas, nunca la había visto tan llena. Gente en los corredores, gente en la ventana, gente por todo lado.
Y este hombre allá afuera en el carro quedó pensativo, ¿qué pasa en esta iglesia? Nunca había así. Orgulloso como era, no quería preguntarle a la esposa, ¿qué pasa? Él siempre mostraba indiferencia, no quiero saber nada con eso. Pero la curiosidad, esa noche lo estaba matando. Y entonces allá por la mitad del sermón, él salió del carro, sabía que la esposa estaba dentro, se fue por la parte de afuera y por la ventana encontró un vidrio medio abierto y se quedó ahí escuchando el sermón. Y yo siempre digo, hermano querido y amigo mío, si tú no querías ser agarrado, tomado por el Espíritu de Dios, no deberías haber entrado esta noche aquí. Porque el Espíritu no te va a dejar más en paz. Te va a seguir, te va a perseguir y un día vas a tener que caer arrodillado aceptando al Señor Jesucristo. Y el mensaje de aquella noche, el Espíritu de Dios sacudió a este hombre al punto que derramó lágrimas. Y cuando llegó el momento del llamado, él vio que las personas iban adelante y él tenía unas ganas de ir, pero ¿cómo podía? Terminó el sermón, corrió al carro, se sentó, echó el asiento para atrás y cuando la esposa entró se hizo como que estaba durmiendo. Pero la esposa notó que él había llorado, le vio los ojos rojos, lo notó diferente. Y en el viaje para casa le preguntó, ¿qué te pasa? Nada. Pero estás triste. No, no es nada. ¿Pero qué hice yo? ¿Hice alguna cosa? No hiciste nada. ¿Pero por qué no hablas? Cállate, no me digas nada. La esposa, para que lo deje ir al día siguiente, ya mejor no preguntó nada, se quedó calladita. Resulta que al día siguiente la esposa fue a hacer compras y llegó atrasada. La reunión comenzaba a las 7:30 de la noche. Cuando la esposa llegó a la casa, ya eran 7 de la noche. Y cuando entró a la casa, encontró al esposo hecho un león, andando en la sala de un lado para otro, nervioso. Y cuando la esposa entró, el esposo le dio un grito, le dice, pero mujer irresponsable, estas son horas de llegar, ¿no sabes que tienes que llegar a la reunión? La esposa se asustó y lo miró, pero no dijo nada. Pero en su corazón se preguntaba, ¿pero qué le está pasando a mi esposo? A él nunca le importó si yo llego temprano, llego tarde. Pero para no dar motivo, ya ni siquiera tomó un baño, entró y se cambió de ropa, se arregló y vamos. Y llegaron. Ella entró y él se quedó afuera. Cuando escuchó que el sermón comenzó, salió del carro y fue a su lugar ahí en la ventana y escuchó el sermón. El siguiente día, el otro día, el otro día, el otro día. Y el viernes en la noche yo hice un llamado a todas las personas que ya habían estudiado la Biblia con anticipación para bautizarse al día siguiente sábado. Y él quería levantarse, pero no podía. Cuando la esposa salió, él estaba en el carro. Pero ella empezó a notar que algo sucedía en la vida de su esposo. Era 1 de la mañana del sábado cuando el teléfono del pastor local de la iglesia sonó. Atendió y era el hombre. Le dice, yo soy fulano de tal, el esposo de un miembro de su iglesia. El pastor conocía al hombre y le tenía algún temor porque era malo. No quería saber nada de iglesia ni de pastores. Y el pastor se asustó y pensó, ¿qué pasó? Y él le dijo, pastor, quiero bautizarme mañana. Y el pastor no sabía si creer o no creer. ¿Cómo que quiere bautizarse? Usted nunca vino a la iglesia. Usted nunca quiso saber nada de la iglesia. Y el hombre le contó a él lo que había sucedido la semana. Y el pastor le dijo, sí, pero yo no lo puedo bautizar mañana porque usted no ha estudiado la Biblia. Usted sabe que tiene que conocer la doctrina. El hombre le dijo, mire, yo vivo con un adventista hace 30 años. Yo sé todo lo que ustedes creen. Pregúnteme lo que quiera. El pastor le preguntaba y él respondía todo.
Entonces el pastor dijo, bueno, entonces está bien, gloria a Dios, estoy emocionado con la noticia, lo bautizamos mañana. ¿Y qué piensa su esposa? No, mi esposa no sabe nada y no quiero que sepa. Pero ¿cómo lo voy a bautizar sin que ella sepa? No, yo voy a llevar mi ropa escondido y en la hora del bautismo, cuando acaba todo, yo quiero ser el último en entrar. Y fue así. Al día siguiente se bautizaron 12 personas. Se bautizó la última. La hermana estaba sentada allá atrás en los últimos asientos y de repente entró el esposo. La hermana, que estaba medio distraída, cuando miró al hombre, pensó, qué extraño, ese hombre se parece con mi esposo. Y el parecido era tan grande que ella se levantó y se comenzó a acercar al frente. Y a medida que llegaba cerca, el hombre se parecía mucho con el esposo. Y de repente el esposo sonrió para ella y ella se desmayó. Pero hermanos, fue uno de los sábados más emocionantes que viví en mi vida. Ahí estaba la vida de un hombre, una vida desordenada y vacía. El Espíritu de Dios se había movido sobre esa vida durante 30 años. Él nunca había querido aceptar a Jesús. Y ahora finalmente ese corazón se abrió y el Espíritu de Dios dijo, sea la luz, y fue la luz.